Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. El camino de Cristo. El tema de este mensaje es uno que usted debe siempre atesorar en su corazón. La enseñanza que hoy vamos a discutir, algo que le hace a usted escoger entre la vida y la muerte, entre servir a Cristo y servir a las cosas de este mundo. Nos dice la palabra de Dios en Marcos 8, 27 al capítulo 9, verso 1. Y salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndole: ¿quién dice los hombres que soy yo? Ellos respondieron: uno Juan el Bautista, otro Elías y otros algunos de los profetas. Entonces les dijo: ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Mire, la palabra evangelio significa buenas noticias. Hay 4 libros en la Biblia que le llaman evangelio, son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y cada cristiano debe haberse leído estos 4 evangelios varias veces para que entendamos bien las enseñanzas de Jesucristo y para que veamos la narrativa de la vida de Cristo y los principios del reino de los cielos desde 4 perspectivas. ¿Qué implica esto? Imagínense que 4 personas vean un mismo hecho, un accidente. Cada persona lo va a narrar diferente según la habilidad, el diseño que Dios puso en la vida de esa persona. Por ejemplo, Lucas, como era médico, cuando narra el evangelio, describe la muerte de Judas de una manera como biológica. Dice: y las entrañas se le salieron. Nadie más entra en ese tipo de detalle. Okay. Mateo hace unas conexiones parecidas a las que hacemos los contadores. Él conecta lo que dice el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento y así sucesivamente. Entonces, Marcos es un evangelio bien resumido y aquí solamente él dice que Pedro hizo la confesión y que Jesús le dijo que no dijeran esto a nadie. Sin embargo, cuando leemos ese mismo relato en Mateo 16 o Lucas 9, vemos que además Jesús le responde y le dice: y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán contra ella. Y te daré la llave del infierno y de la muerte, y lo que tú ates en esta tierra será atado en la tierra. Es una declaración enorme que Jesús hace sobre la iglesia. Algunas personas dicen erróneamente que esta declaración fue sobre Pedro, pero Pedro murió hace mucho y esa promesa sigue viva. Esa promesa es sobre la iglesia, y al referirse Jesús a la roca se refiere a sí mismo, que es Cristo. Entonces, tiene mucha relevancia porque en la región por donde ellos iban caminando, que es Cesarea de Filipo, ahí estaba el monte Basán, y en ese monte había una escultura a Zeus, y se conocía aquel lugar como la puerta para el infierno, las puertas del Hades. Y entonces cuando Jesús le dice la puerta del infierno, aleluya, ni Zeus, ni ningún demonio, ni ninguna potestad, ni ninguna principado, aleluya, porque Pedro acababa de decir: y tú eres el Cristo. La palabra Cristo en griego significa Mesías en hebreo y significa en español ungido. Así que cuando alguien dice Cristo o dice Mesías, lo que está diciendo es el ungido, el escogido de Dios. Y entonces el Mesías o el Hijo del Hombre, como como Jesús pregunta: ¿quién dicen vosotros que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre, fíjese que Jesús en 2 ocasiones anteriores se refirió a sí mismo como el Hijo del Hombre. Cuando levantó al paralítico, que le dijo: tus pecados te son perdonados. Y ellos murmuraban. Jesús dijo: para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad para sanar. Y bajo el título del Hijo del Hombre, el paralítico es levantado. Así que ellos relacionaban el tema del Hijo del Hombre con grandeza, con poder.
con el Mesías ungido que venía para reinar y para gobernar. Y eso explica en parte por qué desde un punto de vista humano, ¿verdad? Aunque sabemos que ahí hubo un pensamiento satánico, Satanás plantó un pensamiento en el corazón de Pedro. Y dice la Biblia, como leemos en el verso 31, y comenzó a enseñarles que era necesario el Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Ahora Cristo le habla muy claramente de lo que sigue. Primero los afirma en cuál es su destino profético en esta tierra como Mesías, como Hijo del Hombre. Y muy bien, pero ahora Cristo le habla de que el Mesías también tiene que padecer y morir. Y le hablaba claramente. Dice el verso 32. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, es decir, a reprenderle, a corregirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Quiere decir esto que Pedro estaba poseído por Satanás? No, pero sí influenciado. Hay muchos niveles de demonización. Se llama la influencia satánica, cuando nosotros dejamos que Satanás plante pensamiento en nuestras mentes por nuestras limitaciones humanas, porque no sabemos ver la cosa a la manera de Dios y nos desviamos. ¿Ok? Mire, es importante cuando usted cuenta con un líder que sea guiado por Dios, que pueda corregir en su camino. Fíjese que Pablo, cuando aceptó al Señor, aunque tuvo un encuentro glorioso con Cristo y todo eso, fue un Bernabé que lo fue a buscar y lo llevó a la iglesia de Antioquía, donde Pablo fue instruido, por un par de años, y allí él conoció mejor el camino. Un hombre llamado Timoteo, que luego fue pastor en Éfeso, él fue conocido como un hijo del apóstol Pablo. Él fue guiado, instruido correctamente por este hombre llamado Pablo. Moisés, cuando andaba en el desierto, su suegro Jetro le dio un consejo de parte de Dios, que de no haberlo seguido, él había tenido muchísimas dificultades. Y también en estos días, Dios pone hombres fieles para que guíen su iglesia. Usted tiene que considerar, dice la Biblia, considera cuál haya sido su conducta, su testimonio, e imitad su fe. Si Dios te puso a ti cerca de hombres y mujeres que aman y que sirven a Dios de todo corazón, escucha a esa gente. Porque, fíjese, Pedro en este momento se extravía totalmente, pero Jesús lo dirige de nuevo. Hubo un hombre que el único título que la Biblia le da es siervo de Moisés durante 40 años. Yo seguro que él hubiese querido llamarse, quién sabe, tal vez no, el apóstol Josué, el profeta Josué, el ungido Josué, para nada. A él le llamaban el siervo de Moisés. Y durante 40 años él estuvo feliz con ese título, hasta que sin él pedirlo, de repente viene una voz del cielo y le dice a Moisés: unge a ese muchacho. El tema de él, siervo de Moisés. Y Moisés, el gran hombre que por medio de él Dios abrió el mar e hizo tantos prodigios y señales, el título de él, siervo de Dios. Moisés, siervo de Dios, eso era. Y nosotros que queremos tanto título. Entonces, cuando Jesús le explica